Laboratorio de Análisis de Circuitos Eléctricos. Sesión 2. Elementos de un circuito en corriente alterna. Objetivo: comprobar las características de un circuito resistivo, inductivo y capacitivo en corriente alterna. Material suministrado por el alumno. Una protoboard. Una pinza de punta. Una pinza de corte. Alambre calibre 22 rojo y negro. Un paquete de cable caimán. Un resistor de 100 ohms. Un capacitor de 10 microfaradios a 25 volts. Material suministrado por el laboratorio. Un solenoide. Un multímetro con puntas. Un generador de funciones. Y un par de puntas para el generador. Desarrollo. Para la primera parte se alambrará el siguiente circuito. Como se medirá la corriente, se procederá a abrir el circuito para posteriormente poner las terminales del multímetro. Posteriormente se conectará el generador. En el generador de funciones se presionará Power para encender. Posteriormente en AMP se cambiará a 10 BPP y en el botón FREQ se cambiará la frecuencia a los datos que nos pida la tabla. En el primer caso va a ser 50 Hz. Se probará con 1 kHz, recordando que se deben de llenar todos los datos que se piden en la práctica. Para medir el voltaje se sacarán unas terminales para poder conectar el multímetro en paralelo con el circuito. En el multímetro se seleccionará un rango adecuado, recordando que es medición en AC. Se procederá con el primer dato de la tabla. Y será la prueba con el último dato de la tabla, recordando que se deben de realizar todos los puntos. Para la segunda parte de la práctica se realizará el siguiente circuito. De la misma manera que en el caso anterior, se seleccionará un rango adecuado, se pondrá el primer dato de la tabla y el último. De igual manera, se realizarán las mediciones de voltaje. En el primer dato de la tabla y posteriormente del último, recordando que se deben de realizar todas las que aparecen en la práctica. Para la última parte de la práctica se alambrará el siguiente circuito.
se conectará el capacitor respetando su polaridad. Para la medición de corriente será el mismo procedimiento que en las partes anteriores de la práctica. Por último, se realizarán las mediciones de voltaje. De igual manera, se realizarán las mediciones de voltaje. En el primer dato de la tabla y posteriormente del último, recordando que se deben de realizar todas las que aparecen en la práctica.